Buenos días, Alfonso. Bueno, buenos días a todos. Pues nada, cuando quieras, te doy la palabra para que nos ilustres con el tema de hoy. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Como ha comentado Alfonso, bueno, yo soy Carmen Rodríguez y soy la responsable del área jurídico-tributario de la oficina de AGM Abogados en Madrid. En este webinar lo que vamos a hacer es explicar un poquito dar una introducción por lo menos a las novedades fiscales que se han introducido con efectos 1 de enero de 2021 a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada el 30 de diciembre y que en principio tienen vigencia indefinida, o sea, no se introducen con efectos 1 de enero de 2021, pero no solo para este año, sino hasta que haya algo que vuelva a modificar estas medidas. Cualquier pregunta que queráis hacer, tenéis un chat donde podéis ir planteándolas, aunque preferiblemente yo prefiero que hagamos toda la presentación y ya al final de la misma pues podremos contestar tendremos un ratito para contestar a todas las preguntas que vayáis planteando o a todas las dudas que os vayan surgiendo. Independientemente de esto, si hay alguna pregunta o alguna cuestión que no se puede responder sobre la marcha porque necesita de un análisis un poquito más en profundidad, pues nos podéis dejar también vuestra dirección de correo electrónico y en los próximos días desde el despacho os intentaremos aclarar las dudas que tengáis. Bueno, pues si os parece comenzamos ya. A ver, un momentito, porque... Ahora. Vale. Bueno, como he empezado en la introducción, la ley que introduce estas medidas fiscales para el año 2000, a partir del 1 de enero de 2021, es la Ley 11/2020 del 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado. Y también comentaremos brevemente alguna medida que se introduce en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que esperamos se apruebe este año, pero que todavía está en tramitación parlamentaria, con lo cual esas medidas las vamos a comentar brevemente al final, pero hay que entenderlas siempre como una propuesta y no como medidas que ya estén aprobadas definitivamente. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como comentaba Alfonso, se aprueban una serie de medidas que afectan absolutamente a todos los impuestos, a los principales, por supuesto, pero incluso también a otros impuestos no tan relevantes o a otros tributos no tan relevantes. Empezamos por el IRPF, el impuesto sobre la renta de no residentes, sociedades, patrimonio, tributos locales, IVA, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos especiales, impuestos sobre las primas de seguros y tasas y bueno, luego otros temas que siempre se aprueban en la Ley de Presupuestos Generales, como es el tipo de interés legal, tipo de interés de demora, etcétera. O sea que, como veis, han aprovechado para tocar, aunque en mayor o en menor medida, pero absolutamente todos los aspectos del panorama tributario en España. Empezamos por el IRPF. En la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han tocado fundamentalmente los tipos impositivos. Por un lado, el tipo impositivo de la base general lo han subido 2 puntos. Estos 2 puntos los han subido en el tramo de la tarifa estatal. Es decir, como sabéis que el tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene una parte que está regulado directamente por el Estado y otra parte que está regulado por cada comunidad autónoma. Por eso no en todas las comunidades autónomas al final tenemos unos tipos marginales iguales, sino que hay algunas que los tienen un poquito más altos, otras un poquito más bajos, en función de lo que hayan estimado las diferentes comunidades autónomas. Los 2 puntos que se suben en la base imponible general son en el tramo estatal, con lo cual ese tramo estatal que estaba en un 22,5%, pues pasa a ser del 24,5%, lo cual quiere decir que en términos generales el tipo máximo, se sube únicamente para aquellas rentas superiores a 300.000 euros. Esto quiere decir que, bueno, que básicamente que se crea un tramo más
a partir de esos 300.000 euros, y ese tramo más, en términos generales, va a estar sometido a una tributación del 47%, con independencia, ya os digo, de que aquellas comunidades autónomas que tuviesen regulado un tipo superior, pues evidentemente van a tener ese marginal un poquito mayor al 47%. Esta modificación no afecta solo a efectos de la declaración, es decir, no solamente la tendremos que aplicar en el momento de hacer nuestra declaración de la renta a partir del año 2021 y que, como sabéis, se hace en el año 2022, sino que hay que tenerla ya en cuenta a efectos de retenciones, porque a raíz de esta medida se modifican también las tablas de retenciones que aplican a los rendimientos del trabajo. Por lo tanto, en nómina, ya a los empleados con esa renta más alta, hay que aplicarle esta nueva tarifa que se ha dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y también afecta, para aquellos que tengáis clientes con Ley Beckham y que tengan unas rentas altas, como sabéis, la Ley Beckham afectaba a los contribuyentes que habían, bueno, ley comúnmente llamada Ley Beckham, realmente es el régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español. Sabéis que a esas personas les aplica hasta los 600.000 euros de rendimientos, les aplica una tarifa fija del 24%, como si se les trata como a no residentes, pero a partir de los 600.000 euros tributaban al 45%, al marginal del 45%. Bueno, pues también esta subida de 2 puntos les afecta a ellos, de forma que a partir de los 600.000 euros pasarán a tributar al 47% y no al 45%. Como os decía, se modifica también el tipo impositivo de la base del ahorro. La base del ahorro sabéis que tenía una tarifa que estaba entre el 19, 21 y 23%. Pues de nuevo se crea un tramo adicional a partir de los 200.000 euros de rendimientos de base liquidable del ahorro, y a partir de ese tramo de 200.000 euros se sube la tarifa en 3 puntos, es decir, pasan a tributar a un tipo del 26% en lugar del 23% al que estaban tributando actualmente. Otra medida importante y que afecta al IRPF es el límite de la reducción que se podía aplicar a los sistemas de previsión social, a los planes de pensiones privados en términos generales, ¿no? Pues esta medida hasta el 31 de diciembre del año 2020, todas las personas que hiciesen aportaciones a planes de pensiones privados aplicaban un límite. Un límite que estaba cuantificado en la menor de 2 cantidades. El 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, o una cuantía fija que estaba fijada en 8.000 euros. Además, esta cuantía englobaba tanto las contribuciones que hacían los promotores, es decir, el empleador, como las contribuciones hechas a nivel individual por el trabajador, por la persona física. Bueno, pues lo que hace la Ley de Presupuestos Generales del Estado es modificar el término fijo, los 8.000 euros. El del 30% sigue inalterado, ese sigue siendo 30% de la suma de rendimientos del trabajo y de rendimientos de actividades económicas, pero el término de 8.000 euros se ve modificado y se disminuye a 2.000, o sea, tiene una modificación importante. No obstante, se mantiene una excepción, y es que esos 2.000 euros se incrementan en 8.000 más, pero ese incremento tiene que venir dado de las aportaciones del empleador. Es decir, cuando mi empleador o en la empresa en la que yo trabajo, en mi política retributiva yo tengo establecido que se hace una aportación a un plan de pensiones, si esa aportación se permite que esa aportación supere los 2.000 euros, sea de hasta 8.000 euros adicionales, pero como les indico, no puede ser aportada por mí o por el trabajador a título personal, sino que tiene que venir de esa retribución de mi empleador. Además, hay que decir que también se modifica el límite
para las aportaciones al cónyuge. Saben que cuando mi cónyuge te percibe rentas inferiores a 8.000 euros o directamente no percibe rentas, se puede hacer una aportación al plan de pensiones del cónyuge, de la cual también yo como aportante me beneficio. Bueno, pues esa aportación se limita a 1.000 euros al año. En el impuesto sobre la renta de no residentes. En el impuesto sobre la renta de no residentes se extiende la exención que hay por intereses y ganancias patrimoniales de bienes muebles, no solo a los estados de la Unión Europea, sino a los estados que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Estos estados son fundamentalmente, o sea, son los mismos que forman parte de la Unión Europea, pero se les añade Islandia, Liechtenstein y Noruega. Y luego se hace una modificación, saben que hay una directiva europea, la directiva matriz filial, que se ha traspuesto, por supuesto, a la normativa española, y que básicamente lo que dice es que los beneficios, los dividendos distribuidos por una matriz a una filial dentro del ámbito del espacio económico europeo están exentos de tributación. Bueno, pues esta medida sufre también una modificación, esta exención sufre también una modificación que vamos a explicar en el punto siguiente, porque es la misma que se establece para el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, para no repetirla en los dos ámbitos, directamente la vamos a explicar ahora en el impuesto sobre sociedades. Bueno, en el impuesto sobre sociedades hay una modificación en el límite de la deducibilidad de los gastos financieros. Como saben, los gastos financieros tienen un límite que es el 30% del beneficio operativo. Y a ese beneficio operativo lo que se hacía era adicionarle los dividendos que provenían de entidades en las que la sociedad que está haciendo su ajuste a los gastos financieros participaba en más de un 5% o tenía una participación significativa, es decir, una participación superior a 20 millones de euros. Bueno, pues la modificación que se hace en relación con el límite de los gastos financieros es que se elimina de esa adición al beneficio operativo los dividendos que obtenga de sociedades en las que, teniendo esa participación superior a 20 millones de euros, no tengo más de un 5%. Es decir, simplemente voy a poder adicionar los dividendos que obtenga de mis filiales en las que participa en más de un 5%. Se elimina la referencia a los 20 millones de euros. ¿Cuál es, a mi entender, la modificación más importante que ha experimentado el impuesto sobre sociedades a raíz de esta ley de presupuestos generales del Estado? Bueno, pues que saben que tradicionalmente había una deducción por doble imposición interna que desde el año 2015 pasó a ser exención para aquellos dividendos o participaciones en beneficios y plusvalías, es decir, rentas que procedían de la transmisión de las participaciones en mis filiales, en las cuales yo tuviese una participación superior al 5%, lo que se llama una participación significativa. Además, a partir del 1 de enero del 2015 se amplió esa definición de participación significativa, de forma que ya no solo me permitían que tuviese exentas los dividendos y las plusvalías obtenidas de mis filiales con participación superior al 5%, sino aquellas en las que, sin tener dicha participación, yo tenía una inversión en ellas superior a 20 millones de euros. Bueno, pues lo modifican a partir del 1 de enero del 2021 y lo que hacen es añadir al artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades un apartado 10 en la que dice que esa exención del 100% se reduce en un 5%. Lo justifican para compensar gastos de gestión, básicamente. Lo cual quiere decir que si yo reduzco en el 100% un 5%, pues que al final solamente voy a tener exentas un 95%. El resto de dividendos o plusvalías que perciba van a tributar
Es decir, hay un 5% que va a tributar. Solamente podré aplicar la exención al 95%. Se establece un régimen transitorio de 3 años. Ese régimen transitorio va a afectar a los beneficios que yo perciba de entidades, de filiales que constituya a partir de enero del 2021 y siempre y cuando mi importe neto de cifra de negocios, el de la matriz, no supere los 40 millones de euros. Si se cumple ese requisito y los dividendos los percibo de filiales constituidas este año, entonces voy a poder seguir aplicando mi exención del 100%. Y luego hay otro régimen transitorio porque se suprime, como venimos diciendo desde que empezamos con este tema, se suprime la referencia a los 20 millones de euros. Es decir, ahora volvemos otra vez a la definición de participación significativa que había hasta el 31 de enero del 2014 y que era que tenía que tener una participación del 5%. Si yo tengo una participación superior a 20 millones de euros, una inversión superior a 20 millones de euros, pero mi participación no alcanza el 5%, directamente no se me va a aplicar la exención. Pero de nuevo se establece un régimen transitorio de 5 años para esas participaciones superiores a 20 millones de euros en las que no tenga una participación del 5%. Luego, existen determinadas modificaciones adicionales. A ver un momentito, porque es que como tengo justo en la parte de abajo la referencia de los participantes no lo veo, pero bueno, existen. Esto además es un tema que os comento y que si a alguien le afecta y quiere profundizar más, que me lo comente en el chat y lo vemos, porque lo comento muy someramente porque es un tema muy específico y que entiendo que no afecta, no es de un interés general, que es que sí que se hacen determinadas modificaciones en la deducción que había sobre inversiones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo. Como digo, si a alguien le afecta este tema especialmente porque tiene algún cliente o alguien que está interesado en este tema, que me lo diga y lo vemos con más detenimiento, pero no, como les digo, no lo explico más aquí porque no me parece que tenga demasiado interés a nivel general. En el impuesto sobre el patrimonio. En el impuesto sobre el patrimonio lo que se hace es que cuando, a ver, si recuerdan, el impuesto sobre el patrimonio hubo unos años en los que desaparece y luego se vuelve a poner con carácter temporal. Pues la modificación que se hace es que se elimina la referencia al carácter temporal, de forma que se establece con carácter indefinido. Desde el 1 de enero del 2021 y hasta que no se indique lo contrario, el impuesto sobre el patrimonio va a tener carácter indefinido. Actualmente, Madrid es la única comunidad que no es que tenga suprimido el impuesto, porque no lo tiene. Realmente existe una obligación de hacer declaración para aquellos patrimonios superiores a 2 millones de euros, patrimonios brutos además, no netos, pero existe una bonificación del 100%, con lo cual, a efectos prácticos, efectivamente es como que Madrid no tiene impuesto sobre el patrimonio. Con la que se está liando no sabemos lo que nos va a durar esto ni cómo va a terminar todo, ¿no? Pero bueno, lo que es importante, y esto sí que es a nivel de toda España, se establece el carácter indefinido del impuesto sobre el patrimonio. Y además se eleva también la escala de este impuesto que hasta hace unos meses, hasta el 31 de diciembre, estaba situada en un máximo del 2,5%, pues a partir del 1 de enero, para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros se eleva en un punto y pasa a ser del 3,5%. IVA. En IVA tenemos dos modificaciones. Una es la regla de localización que hace referencia a la explotación efectiva del servicio. Como saben, el artículo 69 de la ley del IVA regula lo que es el lugar de localización de las prestaciones de servicios en términos generales, y el artículo 70 ya regula algunos servicios más específicos que tienen unas reglas de localización especiales. Y en el artículo 72, en el último apartado de este artículo 70,
Se dice que hay una serie de servicios que incluso aplicándoles la regla general, a esta serie de servicios, si tienen su explotación efectiva en el territorio de aplicación del impuesto, se entenderán realizados en el territorio de aplicación del impuesto y por lo tanto llevarán IVA de español, no, del territorio de aplicación del impuesto, es decir, Península y Baleares. Esta regla hasta el año 2014 decía, salvo que el servicio se entienda realizado en la comunidad Canarias, Ceuta o Melilla. Desde el año 2015 se modifica y se elimina la referencia a Canarias, Ceuta y Melilla y se queda únicamente como excepción a esta regla de localización efectiva que el servicio se entienda prestado en la comunidad. Bueno, pues lo que hacen a partir del 1 de enero del 2021 es volver a la antigua redacción. Es decir, se vuelve a introducir la mención a Canarias, Ceuta y Melilla, de forma que, de nuevo, vuelve a aplicar la regla de localización efectiva a esos servicios, o sea, la regla de explotación efectiva a esos servicios cuando no se entiendan prestados en la comunidad Canarias, Ceuta y Melilla. Es decir, esa es la modificación. Se vuelve a incluir la referencia a Canarias, Ceuta y Melilla. Y luego la otra modificación que se hace en el IVA es el tipo impositivo de las bebidas refrescantes y azucaradas, que estaba en el 10%, igual que el resto de los alimentos, y pasa a gravarse al tipo del 21%, salvo cuando se consuma en bares y restaurantes. En esos casos, las bebidas siguen teniendo el tipo, o sea, cuando nosotros vamos a tomar algo a un restaurante y pedimos una Coca-Cola, ahí sí que va a seguir estando grabada al tipo del 10%. ITP y AJD, bueno, aquí se hace una modificación muy específica que es que se actualiza en un 2% la escala de las transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos mobiliarios. Esa es la única modificación. En tributos locales se crean nuevos epígrafes del IAE, sobre todo en lo que se refiere a actividades relacionadas con el sector eléctrico, que antes había muchas actividades que iban a un cajón desastre, que era el típico NCOP, y ahora se crean epígrafes específicos para esa serie de actividades. De nuevo, si alguien está muy interesado o tiene alguna duda sobre este tema, que me lo diga y lo vemos. Impuestos especiales. En los impuestos especiales se introducen nuevas exenciones, concretamente a la energía eléctrica consumida en las embarcaciones que es generada por ellas mismas, y a la energía eléctrica suministrada que sea objeto de compensación con la energía horaria excedentaria en la modalidad de autoconsumo. Y se reduce en un 100% la base imponible sobre la cantidad de energía eléctrica suministrada y consumida en el transporte por ferrocarril. Y por otro lado, se establece un tipo impositivo mínimo, un importe mínimo de tributación de 0,5 euros por megavatio hora para el transporte por ferrocarril. El impuesto sobre las primas de seguro se incrementa al 8%. Las tasas. Se eleva en un 1% el importe a exigir por la cuantía fija, salvo las creadas o actualizadas desde el 1 de enero del 2009 y las del juego, que también se mantienen. En lo que se refiere a las de la Jefatura Central de Tráfico, una vez aplicado ese 1% anterior, cuando resulta que el tipo del tipo resultante salgan 3 decimales, se ajustará al céntimo de euro inmediato, sea superior o inferior. Y bueno, luego, como les decía, otros temas que siempre se regulan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que, por supuesto, este año pues también se han mencionado, aunque en lo que se refiere al tipo de interés legal del dinero y al tipo de interés de demora no hay modificación alguna, se mantienen como llevan ya durante varios años en el 3% y en el 3,75% para el tipo de interés de demora. El IPREM se fija el diario en el 18,83 euros, el mensual en 564,90 euros y el anual en 6.778,80 euros. Y cuando la referencia al salario mínimo interprofesional se haya sustituido por la referencia al IPREM, este será de 7.908,60 euros, salvo que se excluyeran específicamente las pagas extraordinarias. En ese caso, se toma como referencia el anual de 6.778,80 euros. Y luego se actualiza también la lista de actividades prioritarias del mecenazgo.
aquellas que son objeto de deducción tanto en renta como en el impuesto sobre sociedades. Cuando se hacen donativos a ese tipo de entidades, pues se actualiza la lista. Si alguien de nuevo está interesado en saber cuál es la lista actual, encantada de proporcionársela. Y aquí vamos a ver esa serie de medidas que se han propuesto en el proyecto de ley de medidas de prevención y contra el fraude fiscal, que como les digo está todavía en tramitación y que no están aprobadas, por lo tanto no se pueden tomar como definitivas, aunque no se espera que haya demasiadas variaciones. Por un lado, el límite de pagos en efectivo para empresas pasa a ser de 1.000 euros, aunque se mantiene para particulares. Se prohíben las amnistías fiscales. Si recuerdan, en el año 2012 nosotros tuvimos una regularización tributaria especial que se conoció comúnmente como amnistía fiscal para todas aquellas personas que contaban con activos, fundamentalmente monetarios, fuera de España y que en su momento no habían declarado. Se dio la oportunidad en el año 2012 de a esas personas regularizar su situación y declarar a la Agencia Tributaria Española ese dinero que se mantenía fuera de España. Bueno, pues se prohíben automáticamente las amnistías fiscales. La propuesta que hay es de prohibición. Se limita la inclusión en el listado de deudores de la Hacienda Pública, que baja a ser de 600.000 euros. Se modifica el concepto de paraíso fiscal, que para empezar se le cambia la denominación, ya no se va a llamar paraíso fiscal, sino que se va a llamar jurisdicciones no cooperativas, y la modificación que se hace es que en la definición que se da a estas jurisdicciones no cooperativas, lo que se hace es ampliar el concepto, de forma que se incluyen en esta definición los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin desarrollar una actividad económica real, o aquellos en los que haya opacidad o falta de transparencia, así como territorios en los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación. Esa es la principal modificación. Hasta hace poco, hasta ahora, no hasta hace poco, hasta ahora, la definición dice territorios en los que exista una nula tributación. La propuesta que hay en este proyecto de ley de medidas de prevención y contra el fraude fiscal es que se incluya en la definición no solo que exista una nula tributación, sino que exista una baja tributación también. Luego, la otra medida que hay propuesta es prohibición de la producción y uso de los software de doble uso, es decir, aquellos software fundamentalmente destinados a la llevanza de la contabilidad y que permitan su manipulación, que permitan que luego podamos hacer modificaciones sobre ellos. Bueno, pues se prohíbe tanto la producción como el uso de este tipo de softwares. Se obliga a informar de la tenencia y operativa con criptomonedas, tanto en España como en el extranjero. Por lo tanto, esto nos va a afectar a aquellos que tengamos clientes que tienen obligación de presentar el modelo 720. Si esta medida sale adelante, y depende también de los efectos temporales con los que salga adelante, habrá que empezar a informar en el modelo 720 de las criptomonedas. A nivel operativa en España, pues no sé si lo van a hacer. Me imagino que una vez aprobada la medida vía reglamentaria tendrán que decir si esto se va a hacer pues a nivel de declaración de la renta, si van a sacar un modelo informativo específico para el tema de las criptomonedas, igual que tenemos, por ejemplo, el D6 para informar de valores específicamente en el extranjero. Desde luego, lo que sí que quiero transmitir cierta tranquilidad con respecto al 720 de este año, cuyo plazo vence ahora el 31 de diciembre, porque este año todavía no hay que informar de las criptomonedas. Otra medida importante propuesta es el establecimiento del valor de referencia del catastro como valor de referencia para las comunidades autónomas. Como saben, cuando liquidamos un impuesto propio de una comunidad autónoma, como es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, AJD, impuesto sobre sucesiones y donaciones, independientemente del valor que se fije en el contrato o escritura de transmisión de ese inmueble,
A efectos fiscales hay que respetar lo que se llama el valor mínimo de referencia de la comunidad autónoma. Esos valores mínimos de referencia los calcula cada comunidad autónoma según considera, normalmente aplicando sobre los valores catastrales unos coeficientes. Bueno, pues la propuesta que hay, y que además parece ser que las comunidades autónomas están de acuerdo con ella, es que se establezca un valor mínimo de referencia, pero no de la comunidad autónoma, sino del catastro, de forma que ese valor no haga que no haya tantas diferencias de valoración por los criterios que adopten las diferentes comunidades autónomas. Aquí hay una cosa que es importante, el valor de referencia del catastro no es el valor catastral. Por lo tanto, este valor no va a afectar a otros impuestos que sí que están basados en el valor catastral, como puede ser el IBI o la plusvalía municipal. Es un valor diferente que determinará el catastro, pero no es el valor catastral. Luego, se impone el exit tax para las sociedades. Esa es otra de las medidas que están propuestas. Como saben, desde el 1 de enero del 2015 creo que fue, no, esto es anterior, bueno, perdonen que no recuerdo exactamente la fecha, en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas se introduce el exit tax, de forma que cuando una persona física deja de residir en España para pasar a residir en otro país fuera de la Unión Europea, está obligada a declarar sus plusvalías tácitas. Es decir, aunque yo no aflore plusvalías de mi patrimonio, si me voy a residir fuera de la Unión Europea, España me va a exigir que declare esas plusvalías que sí que se han generado aquí, aunque no las haya aflorado todavía. Esa medida está propuesta para que se ponga también, se implante también en el impuesto sobre sociedades. Y luego, por último, saben que cuando tenemos una inspección o una revisión de cualquier impuesto de forma que se determina una cuota a pagar que no había sido declarada voluntariamente, pues la Administración Tributaria impone unas sanciones. Esas sanciones, si no se recurren y además, si no se recurre el acto del que trajo causa la sanción y además se pagan en plazo, gozan de unas reducciones del 30 y del 25%. Bueno, pues una de las propuestas que hay es modificar esas reducciones de forma que no resulte tan ventajoso esperar a la sanción. ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues para incentivar al contribuyente a que voluntariamente haga sus declaraciones correctamente y no deje cuotas pendientes de ingresar. Y por último voy a comentar una cosita que no está en la presentación porque no ha dado tiempo a incluirla porque se ha aprobado este martes, que es algo también muy específico y que a lo mejor no afecta a la mayoría, pero simplemente comentarlo para que sepan que está ahí. Este martes se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 4/2021 de 9 de marzo. Es un Real Decreto que modifica el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, pero lo modifica en unos puntos muy concretos que son las asimetrías híbridas. Es decir, afecta fundamentalmente a operaciones vinculadas y a operaciones entre matrices y filiales o entre establecimientos permanentes de entidades no residentes con sus establecimientos permanentes en España, cuando resulta que, imagínense, una renta pues goza de una deducción o de una exención en España, una renta que se hace con una operación con una renta que se origina como consecuencia de una operación de una empresa en el extranjero. Y esa operación, pues por lo que sea, da lugar a una renta que en España tiene un cierto beneficio fiscal, pero resulta que en el país de destino en el que se sitúa la entidad no residente no existe tributación tampoco para esa renta. Entonces, bueno, se establecen una serie de mecanismos, es una transposición de una directiva europea que ya había empezado con el tema de las BEPS. Y es un poco, pues eso, para evitar erosiones de bases imponibles y que al final no haya rentas que no tributen en ningún sitio, pues se transpone esta directiva europea, se adapta al ordenamiento jurídico español modificando la ley del impuesto sobre sociedades y la ley del impuesto sobre la renta de no residentes, pero en este tema específico, en el de las asimetrías híbridas. Entonces, bueno, se ha aprobado este martes, entra en vigor, eso sí, entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero con efectos 1 de enero de 2020
para aquellos ejercicios que a la fecha de entrada en vigor no hayan todavía terminado. Es decir, las empresas que tengan ejercicio partido, las sociedades que tengan ejercicio partido y que por lo tanto su periodo impositivo no empiece el día 1 de enero, sino que empiece más tarde, imaginemos, el 1 de abril, entonces esas empresas que empezaron su ejercicio el 1 de abril de 2020 y a fecha de entrada en vigor de la ley todavía no lo han finalizado, ya les afecta para este ejercicio económico que todavía está vigente a la entrada de vigor de la ley. Pero bueno, como les digo, es un tema muy específico que simplemente quería comentar para que supiesen que está ahí y que se acaba de aprobar. Y por mi parte nada más, así que espero que más o menos esto les haya servido de un poco de orientación a la hora de saber cuáles son las novedades que tenemos a partir del 1 de enero del 2021. Y a partir de este momento, pues cualquier pregunta, cualquier duda que quieran que aclaremos, estoy a su disposición. A ver, que voy a ver en el chat si han... Bien, gracias Carmen por tu exposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene el chat, o si tiene alguna pregunta personal, pues nos dará Carmen un correo electrónico a través de la asociación y haremos llegar cualquier consulta. Veo, a ver, nuevo mensaje. Bueno, están dando los compañeros las gracias. Omar, tienes una pregunta, adelante. Escríbela por el chat. Hola, buenas. Estaba escribiendo la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Nada, simplemente tengo la duda de saber más o menos cuál es la expectativa o cuándo más o menos se pretende iniciar o empezar con esta clase de leyes antifraude. Es decir, este anteproyecto o proyecto, ¿cuándo más o menos hay expectativas de que empiece? Pues, según se dice, en principio se espera que entre abril y junio. Y con entrada en vigor, o sea, con efectos retroactivos 1 de enero del 2021. Con lo cual, por ejemplo, pues el tema de las criptomonedas, por ejemplo, no nos afectará el 720 de ahora porque estamos haciendo el del 20, pero para el del año que viene... El que viene para declarar esto. Ya afectaría porque eso se espera que se apruebe antes de mitad de año y con efectos retroactivos 1 de enero del 2021. Vale. ¿No tendría efectos retroactivos a años anteriores como 19, 18 en principio? Esperemos que no. Eso yo también lo pienso. Esperemos que no. No, hombre, en principio nunca suele haber. A mí, de hecho, esta que se ha aprobado el martes, este Real Decreto Ley, y que entre en vigor para los ejercicios iniciados con efectos 1 de enero posteriores al 1 de enero del 20, me ha sorprendido, sinceramente, porque lo normal es que entren en vigor o con posterioridad o el mismo año, o sea, que entren en vigor, perdón, que los efectos sean o posteriores o en el mismo año en el que se aprueba la... En que lo publican, por así decirlo. Muchas gracias. Nada, a ti. Carmen, tienes en el chat un par de preguntas que te han escrito. A ver, un momentito. Que es que se me va. Te leo la primera si ya he podido, ya. Vale. A ver. Vamos a ver. La primera es la de con todos estos cambios que están aprobando. ¿Es esta la primera? No, la primera, hay dos anteriores. La primera es el límite de pagos y cobros en efectivo
¿Se podría profundizar más en este tema? El tracto sucesivo, etcétera. No sé si las ves. Tienes dos antes. Es que se me pasa de una a otra. Vamos a ver un momentito, por favor. Perdonad, ¿eh? El límite de pagos y cobros en efectivo, ¿se podría profundizar más en este tema? A ver, la ley no dice mucho más. Yo puedo mirar más en la ley de presupuestos generales, perdón, cuando se apruebe la ley se puede mirar a ver si reglamentariamente desarrollan algo más, pero ahora mismo lo único que dice es que pasa, mire, le digo exactamente lo que dice ahora mismo. Que se endurece la limitación a este tipo de pagos que pasan de los 2.500 euros actuales a 1.000 euros, aunque se mantiene ese límite de 2.500 euros para los realizados por particulares, es decir, esta minoración de 1.500 euros solamente afectaría por ahora a empresas. Y se disminuye, sin embargo, el límite para los realizados por particulares con domicilio fiscal fuera de España, que antes era de 10.000 euros, o sea, que pasa a ser de 10.000 euros en lugar de los 15.000 actuales. Pero no dice, no aclara nada más todavía. Ya le digo que como es una ley, que es un proyecto de ley, yo me imagino que una vez que se apruebe reglamentariamente podrán desarrollar un poquito más cómo se van a tratar estos límites. Luego, la siguiente. Buenos días. Se ha comentado la modificación en la tributación cuando se produce reparto de dividendos de la empresa matriz a la filial. ¿Sucede lo mismo cuando una empresa filial en España? Sí. Esto, si en la diapositiva que correspondía al impuesto sobre la renta de no residentes, no lo traté porque lo que dije es, lo voy a tratar en el impuesto sobre sociedades porque se produce exactamente la misma modificación. Es decir, esa directiva matrifilial que permitía que cuando una empresa española filial distribuía beneficios fuera de España a otra empresa de la Unión Europea, esos dividendos estaban exentos. Bueno, pues ahora a partir del 1 de enero van a estar exentos solamente en un 95% porque el otro 5% va a tener el mismo tratamiento que la medida adoptada para el impuesto sobre sociedades. Se ha adoptado para los dos impuestos. Vale, a ver si hay alguna otra. Dividendos. Con todos estos cambios que están aprobando, ¿no considera usted que habrá una mayor demanda de servicios jurídicos y económicos a corto plazo ante la confusión y necesidad de gestión que pueda surgir a empresas y hogares ante los cambios y ante un relativo ajuste posterior en función de la adaptación y repercusión que tendrá la pandemia en los agentes socioeconómicos y entre la distribución y aplicación de los fondos europeos para la recuperación? Pues hombre, vamos a ver, en principio, la verdad es que sí, que cada vez la cosa se pone más complicada, cada vez los estados necesitan, sobre todo con todo este tema, pues efectivamente necesitan más fondos, necesitan recaudar más. Y a lo mejor habrá cosas que antes, si yo me lo hacía yo solo y bueno, si pasa algo, el riesgo tampoco es tanto, pues ahora a lo mejor sí que me tengo que plantear recurrir a un especialista que me asesore en determinados temas, pues porque el riesgo sí que puede ser mayor. Como les comentaba, una de las medidas que hay propuestas en la Ley de Medidas Antifraude es el modificar ese régimen de reducción de las sanciones, que hacen que va a hacer, o sea, se va a modificar, por supuesto, para mal, no para bien. Es decir, lo que va a hacer es que las sanciones sean más gravosas. Entonces, bueno, sí que es cierto que la complejidad que va teniendo el panorama jurídico español, pues puede hacer que efectivamente a lo mejor no tanto los hogares, pero sí que las empresas sobre todo puedan tener más cuidado a la hora de hacer sus operaciones, a la hora de presentar sus impuestos y que para ello requiera que se planteen invertir más en asesoramiento de especialistas, ¿no? Y de profesionales en la materia.
Yo no sé, Carmen, si tú ves alguna más. No, por el momento ninguna más. Si alguien tiene alguna, le podemos activar el micrófono. En cualquier caso, o lo pueden hacer a través de la asociación, o si les parece, puedo escribir en el chat mi correo electrónico por si, bueno, pues les surge luego alguna duda o cualquier cosa, que me la puedan plantear directamente, o si prefieren hacerlo a través de la EDAE, lo que ustedes prefieran. Yo les voy a poner aquí mi correo electrónico. Adelante, Carmen, sí, ponnos tu correo por si algún compañero necesita alguna ayuda en tema tributario. Bueno, pues ahí tienen mi correo, crodriguez@gmabogados.com, y si les surge alguna duda o quieren alguna aclaración adicional sobre estos temas que hemos pasado más por encima porque considerábamos más específicos, encantada de atenderles. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias a ti, a AGM Abogados. Vamos a continuar haciendo colaboraciones de este tipo para todo el sector, no solo para los asociados de EDAE, que tenemos nuestra propia formación, pero además pues lo abrimos a todo el sector y así colaboramos y nutrimos un poco el sector de formación, ¿no? Que con todas las cosas que están saliendo y van a salir, pues es necesario, es una materia prima necesaria para todos nosotros. Pues nada más, estamos más o menos en hora, son las 11:25. Si no hay más preguntas, compañeros, lo dejamos aquí. Solo quería informaros de que, bueno, en EDAE vamos a abrir un nuevo servicio que será un servicio de tertulias todas las semanas para que los compañeros comentemos cosas profesionales. Ya os iremos avanzando un poquito a través del mail, ¿vale? Para, bueno, en plan coloquial, a través de la plataforma de formación que tenemos de Zoom, pues consultemos y comentemos sentencias, consultas de la Dirección General de Tributos, todo lo que vaya saliendo nuevo, o dudas de algún compañero que tenga sobre algún cliente y tal, que podamos ayudarle, pues vamos a hacerlo con una tertulia semanal, en plan coloquial, ¿sabes? Para que todos tengamos contacto entre los compañeros y nos podamos apoyar mutuamente. Repetir, Carmen, nuestro agradecimiento a ti, a AGM, a la firma. Gracias a vosotros por este ratito que hemos compartido. Espero que os haya resultado de interés y bueno, pues eso, encantada de haber compartido esta horita con vosotros. Muy bien, compañeros, pues nada, lo dejamos aquí y buenos días a todos. Un saludo. Adiós, gracias.